En un mundo lleno de preguntas sobre el bien y el mal, hoy nos adentramos en un tema intrigante y complejo, la justificación divina. ¿Por qué ante la infinita misericordia de Dios hay seres que no pueden ser perdonados? Para entender por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos, primero debemos mirar el contexto bíblico. En la tradición cristiana, Satanás era un ángel creado por Dios, pero se rebeló contra él. Esta rebelión está descrita en varios pasajes de la Biblia, como en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 y Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17. En estos textos se habla de la caída de Lucifer, quien se convirtió en Satanás al desear ser igual a Dios. La Biblia también menciona que Satanás fue creado como un ser perfecto, lleno de sabiduría y hermosura, pero su orgullo lo llevó a la rebelión. Comprender este contexto es esencial para desentrañar las razones por las cuales no hay perdón para él y sus seguidores. La rebelión de Satanás no fue un simple error. Fue un acto de desafío deliberado y consciente contra la autoridad de Dios. Satanás, al querer ser igual a Dios, cometió un pecado de orgullo y arrogancia. Este pecado no fue accidental, fue una decisión que implicó una completa desobediencia. En este sentido, el pecado de Satanás es único. Mientras que los humanos pueden caer en pecado debido a debilidades y tentaciones, Satanás, que conocía a Dios de manera directa, eligió rebelarse. Este acto de desobediencia se convierte en la raíz del problema. La naturaleza de la rebelión de Satanás es un rechazo total de la autoridad divina. Esta decisión consciente y deliberada de desafiar a Dios es lo que marca la diferencia entre la rebelión de Satanás y los pecados de la humanidad. Junto a Satanás, muchos ángeles decidieron seguirlo en su rebelión. Este evento se conoce como la caída de los ángeles. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 se menciona que hubo una guerra en el cielo y que Satanás y sus ángeles fueron derrotados y arrojados a la tierra. Este acto de rebelión y su consiguiente castigo son fundamentales. Para comprender la falta de perdón, la caída de los ángeles no solo es un evento aislado, sino que también tiene repercusiones en el orden espiritual. La rebelión de estos seres celestiales introduce una dinámica de lucha entre el bien y el mal que continúa hasta nuestros días. La Biblia nos enseña que estos ángeles caídos, ahora demonios, buscan desviar a la humanidad de la verdad y la luz de Dios. Dios es justo y santo. Su naturaleza no permite la existencia de la maldad. En Juan capítulo 1, versículo 5 se nos dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. La justicia de Dios exige que el pecado sea tratado de manera adecuada. La rebelión de Satanás y su rechazo a la autoridad divina son, por tanto, incompatibles con la naturaleza de Dios. La justicia divina no es simplemente una cuestión de castigo, es una manifestación del carácter de Dios. Él no puede ignorar el pecado, y mucho menos perdonar a aquellos que han decidido rebelarse en contra de su soberanía. Esta es una de las razones por las cuales el perdón no se extiende a Satanás y a los ángeles caídos. El perdón, desde una perspectiva divina, implica un reconocimiento del pecado y un arrepentimiento genuino. Sin embargo, Satanás y los ángeles caídos no muestran signos de arrepentimiento. En lugar de eso, su rebeldía persiste. Esto nos lleva a la conclusión de que el perdón no es posible en este contexto. El perdón requiere una disposición a cambiar y a volver a la relación con Dios. En el caso de Satanás, su orgullo y su deseo de ser igual a Dios lo han llevado a un estado de obstinación. Esta falta de arrepentimiento es lo que cierra la puerta al perdón. La naturaleza de su pecado es tal que no hay retorno para él. La gracia y la misericordia de Dios se manifiestan en la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Sin embargo, esta gracia no se extiende a los ángeles caídos. La razón es que ellos experimentaron la presencia directa de Dios y, aún así, eligieron rebelarse. Su decisión es irrevocable y, por lo tanto, el perdón no se aplica. La gracia es un regalo inmerecido que Dios ofrece a la humanidad. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, se nos dice que somos salvos por gracia, mediante la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Sin embargo, para aquellos que han visto y conocido a Dios en su plenitud y, aún así, han elegido rebelarse, la gracia no tiene lugar. El plan de redención de Dios está diseñado para la humanidad. En Romanos capítulo 5, versículo 8, se nos dice que Dios muestra su amor por nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta redención es un regalo que no fue ofrecido a los ángeles caídos.
Su destino está sellado debido a su elección, consciente de rebelarse. La redención es un acto de amor y justicia. Dios, en su infinita sabiduría, ha provisto un camino para que los humanos sean reconciliados con Él, a pesar de sus pecados. Sin embargo, este camino no está disponible para aquellos que han rechazado a Dios de manera definitiva. La redención es un acto de gracia que se aplica a aquellos que, aunque pecadores, buscan a Dios con un corazón arrepentido. Las consecuencias de la rebelión de Satanás son profundas. No solo afectaron a los ángeles caídos, sino que también tuvieron un impacto en la humanidad. La tentación y el pecado entraron en el mundo a través de la influencia de Satanás, como se describe en Génesis 3. Esta caída del hombre es un recordatorio de la gravedad de la rebelión. La entrada del pecado en el mundo trajo consigo la muerte y la separación de Dios. En Romanos capítulo 6 al 23 se nos dice que la paga del pecado es muerte. Esta muerte no solo es física, sino también espiritual. La rebelión de Satanás ha tenido repercusiones que han afectado a toda la humanidad y es un recordatorio constante de la necesidad de la redención. La rebelión de Satanás y su influencia en el mundo también nos llevan a entender la lucha espiritual que enfrentamos. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta lucha es real y constante. La existencia de Satanás y los ángeles caídos nos muestra que hay fuerzas en el mundo que buscan alejarnos de la verdad de Dios. Es fundamental que estemos conscientes de esta realidad y que nos armemos con la verdad y la justicia de Dios para resistir sus ataques. En conclusión, la razón por la que Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos radica en la naturaleza de su rebelión, la justicia de Dios y la falta de arrepentimiento. Este tema nos invita a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la importancia de nuestras decisiones. Recordemos que, aunque la gracia de Dios está disponible para nosotros, debemos tomar en serio nuestras elecciones y la relación que tenemos con Él. La historia de Satanás y los ángeles caídos es una advertencia. Nos muestra que la desobediencia a Dios tiene consecuencias eternas. La justicia de Dios es perfecta y su naturaleza no permite la existencia de la maldad. Por lo tanto, es esencial que busquemos vivir en armonía con su voluntad y que nos esforcemos por mantener una relación cercana con Él. En conclusión, la razón por la que Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos radica en la naturaleza de su rebelión, la justicia de Dios y la falta de arrepentimiento. Este tema nos invita a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la importancia de nuestras decisiones. Recordemos que, aunque la gracia de Dios está disponible para nosotros, debemos tomar en serio nuestras elecciones y la relación que tenemos con Él. Gracias por acompañarnos en esta exploración de un tema tan profundo. Si encontró este contenido valioso, lo invito a suscribirse para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Recuerden que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de buscar a Dios y experimentar su gracia. Hasta la próxima.